seguimos con esta apasionante mañana. Ya estamos de nuevo aquí y estamos con la tercera mesa, desde Higía hasta Alexa. No sé si sabéis por qué hemos elegido este nombre. Higía es la diosa griega de la curación, la limpieza y la higiene. De ahí viene precisamente la palabra higiene. Y Alexa, bueno, no hace falta presentar a Alexa, ¿no? A la famosa asistente virtual, que ahora tenemos la inteligencia artificial y la robótica totalmente vinculada al ser humano también. Más de 2.500 años separan ambos personajes, a Higía de Alexa. Y aunque en las últimas décadas el mundo laboral ha experimentado un cambio sin precedentes, la seguridad y la salud de la mujer en el trabajo no lo ha hecho al mismo ritmo. Vamos a ver ahora un extracto de Figuras ocultas, seguro que os suena esta película. Nuestra tercera película cuenta la historia de 3 mujeres matemáticas afroamericanas que trabajaron en la NASA al principio de la época de la carrera espacial de los años 60 y que ayudaron a lo más atrevido que se hizo hasta el momento, que fue poner a John Glenn en órbita. Cuando no había superordenadores digitales y cuando había que buscar quién calculara de manera precisa las trayectorias de un cohete, se buscaron cerebros superdotados. Y los cerebros superdotados fueron las de estas 3 mujeres, pero los nombres de estas heroínas segregadas y con un sueldo menor que el de sus compañeros equivalentes blancos y varones, pues quedaron silenciados en la historia. Vamos a ver este trocito de la película. Tengo el placer de presentar a nuestros últimos invitados. Moderando a la mesa tenemos al doctor Juan José Muñoz Benito, director de Prevención de Riesgos Laborales de Bankia y responsable de los servicios médicos, de los servicios médicos de la Real Federación Española de Balonmano, médico forense por oposición, licenciado en Derecho y técnico superior en Prevención de Riesgos Laborales, especialista en Medicina del Trabajo y en Medicina de Educación Física y Deporte. Nos vamos colocando, fenomenal. A su lado está la doctora Lourdes Tomás Rubio, presidenta de Médico Mentor, médico de familia y doctora en enfermedades cardiovasculares, reconocida como líder saludable 2017 en España por su labor de sensibilización en el tejido empresarial y social de nuestro país. Combina su labor mediática, asistencial y de investigación con la implantación de programas de formación en salud y bienestar en entornos empresariales y sociales, que es lo que hoy también nos viene a contar. Patricia Sanz Cameo, vicepresidenta del Consejo General de la ONCE de Igualdad, Recursos Humanos y Cultura Institucional e Inclusión Digital. Es licenciada en Psicología, máster en Dirección de Recursos Humanos por el Instituto de Empresa. Ha trabajado en Arthur Andersen y desde 1998 estás en la ONCE ocupando numerosos e importantes cargos. Nos hablará de las buenas praxis en la ONCE y sobre la forma de trabajar, además, la diversidad femenina. A su lado está la doctora Paloma Fuentes González, gerente de Felicidad de la MAU San Miguel, médico especialista en Medicina del Trabajo y en Psiquiatría Legal y Forense, life coach, coach de salud, máster en Neurofelicidad, experta en neurociencias, psicosociología positiva y ecología emocional. Actualmente es presidenta de la Asociación Española de Felicidad Personal y Organizacional, Conciencia y Compasión, ¿no? Nos contará su visión transformadora de su proyecto de salud y felicidad. A su lado, nuestra compañera, la doctora Sonia Medrano Pascual, directora territorial de Fraternidad Muprespa en la zona sur, licenciada en Medicina y Cirugía, especialista en Medicina del Trabajo, técnico de Prevención de los Laborales también, magíster en Valoración de Daño Corporal. Ha desarrollado toda su actividad profesional como médico del Servicio Público de Salud, en empresa privada, como profesora de Tecnología Sanitaria, además de una imparable carrera aquí en Fraternidad Muprespa. Nos dará su punto de vista sobre qué hablamos cuando hablamos de salud, empresa y mujer. Y por último, tenemos ahí a Xiaolei Yu, directora técnica de la Fundación Internacional del ORP, directora científica de la ORP Conference, profesora asociada del Departamento de Organización de Empresas de la Universidad Politécnica de Cataluña, ingeniera química, doctora en Ingeniería de Procesos, MBA y máster en Big Data y Business Intelligence. Y tú nos vas a hablar de la brecha científica, entre otras cosas, ¿no?, de la mujer. Muchísimas gracias a todos. Juanjo, una preguntita para ti, como para el resto. Con tu amplio recorrido profesional y con todo el tiempo que has estado dedicado a estos menesteres, ¿qué acciones preventivas has encontrado o has visto diferenciadoras cuando has ido aplicándolo en hombres y en mujeres? Y no sé si tienes alguna anécdota particular con el baloncesto que nos quieras comentar. Eso, balonmano, siempre digo baloncesto. Era normal. Llevo el pobre hombre, lleva todos los preparativos diciendo balonmano, y yo, baloncesto. Perdón. Con
Con baloncesto también, pero menos. También, pero menos. En general, con el mundo del deporte. Primero, dar las gracias a Fraternidad, darte las gracias a ti personalmente y, sobre todo, por el lujo de moderar esta mesa con este nivel de ponentes que tenemos. Yo, retomando las palabras iniciales que hacías, decías, oye, antes, al inicio de la jornada, si las sufragistas levantaran la cabeza, ¿qué pensarían? Pues haciendo una reflexión desde cuando empecé a trabajar ahora, yo creo que la prevención ha sufrido unos cambios muy notables, muy notables. Y si nos vamos en concreto al género de hoy, al hablar de mujer, muchísimo más, muchísimo más. Por decir anécdotas, para distender un poco el ambiente y para que es la última mesa, yo viví una experiencia con la incorporación de mujeres en una fábrica del sector cárnico, que no era lo de la minería, afortunadamente, pero era romper unos clichés estereotipados de hombres trabajando. Bueno, pues eso, lo del calzado de seguridad, que se ha hecho mención del número, lo del mandil y el peso del mandil, lo de los EPIs. Yo contextualizaría, para que un plan de prevención tenga éxito en mujeres, se tienen que dar 4 circunstancias. Una, personalización, adaptación al colectivo al que nos estamos refiriendo. 2, sensibilización en la comunicación, muy importante. Muchas veces los fracasos en esa instauración e implantación de políticas vienen derivadas de que la comunicación no ha sido correctamente efectuada. Y luego, concienciación. Se ha hablado antes de la autoconfianza de la mujer. Yo creo que eso también ha cambiado en las nuevas generaciones, ¿no? Concienciación de que la mujer tiene esas capacidades para llevarlo a cabo. Y por último, el contexto, que lo dejamos por último, pero no es menos importante. Lo que rodea a la figura de la mujer individualmente considerada, su pareja, su familia, su entorno social y cultural. Y eso, si lo llevamos al mundo del deporte, es aplicable al 100%. Ha habido una revolución en el deporte femenino. Revolución en el deporte femenino. Y el baloncesto al que te has referido, aunque no sea el mío, pero le tengo igual de cariño que el mío, también ha sido así. Son campeonas, son medallistas. Mirad, los últimos Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, más medallas en mujeres que en hombres. En el caso del balonmano, yo viví la primera experiencia olímpica de una selección femenina, que fue Barcelona 92. Ahí hubo el cambio totalmente de imagen hacia el paternalismo, hacia que las niñas jugaran lo que pudieran, hacia una figura de una mujer deportista, con absoluta mayoría de edad y con exigencia en programas de entrenamiento. Y han estado en Juegos Olímpicos, son medallistas olímpicas. Sin palabras. Todo tuyo. Pues continúo con las palabras. Retomo también algo que se ha dicho al inicio, doña Emilia Pardo Bazán. Vamos, no, lo decía su padre. Decía, hija, todos los hombres son unos egoístas. Yo no quiero pecar de eso, de ser egoísta. La palabra la tienen todas las ponentes y a ellas me voy a dirigir. Tenemos el objetivo de que somos la última mesa, de que tenemos que dar una visión también de futuro, de promoción de la salud en la mujer, en campañas de salud específicas, de mejora en la competitividad, y tenemos el reto de que toda vuestra sabiduría la hagáis en este formato de 3 preguntas con 3 minutos por pregunta. Yo me tomaré la licencia, si acaso, de avisaros un poquito. Así que, sin más preámbulos, Lourdes, doctora, díganos una receta para que las mujeres mantengan su estado de salud. Bueno, es cierto que no existen recetas mágicas, pero a día de hoy la mujer realmente somos deportistas de élite, tomando un poco el ejemplo del baloncesto y del balonmano, realmente somos deportistas de élite de la vida. La incorporación de la mujer al mundo laboral ha supuesto, lógicamente, un reto, pero tampoco hemos dejado de lado otros retos, otras cargas como el cuidado, la educación de los hijos, el cuidado de los mayores, el propio desarrollo personal. Bueno, realmente estamos con muchísimos retos y muchos frentes abiertos. Y realmente la mujer tiene casi la obligación
cuidar de ella misma, ¿no? El autocuidado creo que es la principal herramienta para poder llevar los ritmos de vida que hemos elegido llevar, sin ninguna duda, pero para no perecer en el intento. Y yo siempre digo que es mucho más fácil de lo que nos pensamos, ¿no? A veces cuando hablas de la salud o del bienestar, ¿no? Es como que te abruma un poco, pero yo siempre digo que para llevar el ritmo de vida que llevamos las mujeres tenemos que trabajar 3 cosas. Una es la energía, otro es el foco y otro es la presencia. Y cuando hablo de energía hablo de algo tan sencillo, tan obvio, tan de sentido común como la cama y la cocina. Es decir, llevamos unas vidas donde hay muchísimas demandas y la única manera de poder sobrellevar todo eso y hacerlo con salud y con bienestar es cuidar muchísimo los recursos internos que tenemos, que nos proporcionan energía. Entonces, el cuidar la alimentación y el cuidar el sueño son realmente recursos, no es una opción, sino es algo que tiene que estar en nuestro día a día, por ejemplo, ¿no? El poner muchísima conciencia en cómo nos alimentamos y el hacer también cosas que nos ayuden a dormir con mucha más calidad. En la parte del foco, ¿por qué? Pues porque llevamos vidas donde hay tantos estímulos, donde tenemos que dar respuesta a tantas cosas, llevar la agenda. Yo tengo 3 niños pequeños, además de trabajar, y tienes que llevar agendas de los niños, tienes que ocuparte del material, no se quede, aparte de todo lo que conlleva la situación laboral. Entonces, tenemos sistemas nerviosos demasiado excitados, ¿no? Con muchos estímulos, ¿no? Y antes, y ahora, estabas esperando en un semáforo, o estabas esperando el ascensor, o estabas esperando en la cola del supermercado, y no hacías nada. Pero ahora, yo no sé vosotros, pero lo primero que hacemos que es rebuscar en el bolso o coger el móvil del bolsillo y aprovecho para llamar al dentista, aprovecho para responder este email que luego se me va a olvidar. Y realmente durante el día nuestro cerebro no tiene descanso, ¿no? Entonces eso impacta, por ejemplo, en que el sueño sea más frágil o que sea menos profundo, impacta en que estemos mucho más excitadas, mucho más nerviosas, que nuestro poder de concentración y de atención disminuya. Entonces, yo siempre digo que la práctica de la atención plena, que ahora está muy de moda el mindfulness, pero que antes fue la meditación y antes ha de ser también un hábito que hemos de incorporar, ¿no? Entrenar la mente para estar donde queremos estar. Y lo último, la presencia. Yo no puedo funcionar como un piloto automático, tengo que estar ahí observando y gestionando pues, mi mundo emocional y demás con mucha conciencia y con mucha presencia. Entonces, el hacer deporte, el hacer práctica de mindfulness, cuidar la alimentación y el sueño creo que son para mí la receta mágica. Fenomenal. Yo creo que luego continuaremos hablando de eso. Oye, Patricia, el Grupo Social 11 lleva a cabo políticas de prevención diferentes para las mujeres con discapacidad en su plantilla, ¿o no? Muy buenos días a todo el mundo y, en primer lugar, muchísimas gracias a Fraternidad Prespa por darnos la oportunidad de estar aquí en un entorno totalmente normalizado y donde no solo se hable de discapacidad, que aunque parezca una obviedad lo que estoy diciendo, como no es algo habitual, por eso quiero ponerlo en valor y quiero agradecerles que nos hayan invitado a formar parte de esta mesa. El Grupo Social 11 no hace cosas diferentes con las mujeres por el hecho de que tengamos una discapacidad. El Grupo Social 11 lo integramos hoy en día más de 72.000 trabajadores que estamos presentes en muchísimos sectores muy diferentes, tanto comercializando productos de juego, que es lo que casi todos ustedes conocen, con más de 19.000 personas en la calle, hasta gestionando 26 hoteles o estando con personal operativo de limpieza o de seguridad o de otras muchas oportunidades laborales que al final es lo que generamos para personas con y sin discapacidad. El 58% de nuestra plantilla tienen discapacidad y eso es muy importante en sí mismo y la prioridad la tenemos clarísima porque lo tenemos más difícil para encontrar un empleo. Pero eso significa que el 42% restante, hasta llegar al 100%, de personas que forman parte de nuestra plantilla no tienen discapacidad y faltaría más, tan importantes como todos los demás, aunque tengan más oportunidades en el mercado laboral ordinario para elegir donde puedan trabajar. En muchos de los casos, cada vez hay más gente que elige hacerlo con nosotros. De esos más de 72.000 trabajadores, casi el 42,5% son mujeres con y sin discapacidad. Y eso es en lo que centramos nuestra atención, en generar empleo
primero porque prestamos un servicio a las personas con discapacidad y a la sociedad en general, porque estamos en el mercado ordinario, pero hacerlo especialmente para aquellos que lo tienen más difícil. Las personas con discapacidad lo tenemos más difícil y las mujeres con y sin discapacidad también lo tienen más difícil para encontrar un empleo. Con lo cual, lo que hacemos primero es generar esas oportunidades y a partir de ahí ver qué necesidades tiene la trabajadora. Las que pueda tener como mujer trabajadora en el sector en el que está y las que además puede generar su propia discapacidad con las ayudas o los productos de apoyo que pueda precisar. Entonces, lo que hacemos es individualizar, como seguro que hacen muchas empresas en el mercado, pero yo explico lo que hacemos nosotros. Individualizar la necesidad pensando en el trabajo que tiene que realizar, en a quién va destinado ese trabajo y, efectivamente, si además, siendo mujer, tiene alguna dificultad especial. Pensando en esos 19.000 agentes vendedores que están en la calle, donde también hay varios miles de mujeres, pues tiene también su dificultad siendo mujer, porque es un trabajo absolutamente expuesto con lo que eso significa de ser mujer con discapacidad y estar en la calle y tener que entrar en muchos bares, en muchos restaurantes o estar en la propia calle en el paso de la ciudadanía. ¿Qué conseguimos con eso? Pues primero visibilizar que las mujeres podemos realizar ese trabajo como cualquier otro, que lo que necesitamos es formación previa o una vez que te incorporas y además visibilizamos que formamos parte de la sociedad. No solo porque convivamos con otras personas que no tienen discapacidad, sino porque podemos realizar un trabajo como los demás. Con lo cual, pues concluyo como empezaba, ¿no? Diciendo, ¿hacemos algo especial para las mujeres con discapacidad? No, hacemos algo especial por ser mujer sí, por tener discapacidad también. Impresionante. Pues en ese contexto, Paloma, MAU San Miguel ya lleva trabajando muchos años en ese bienestar y en el desarrollo de un concepto de empresa saludable, pero hace 2 años se lanzó a crear y a poner en marcha una disruptiva, diría yo, no más que revolucionaria idea de un área de felicidad. Yo ya le he dicho que yo de mayor quiero trabajar en el área de felicidad. ¿En qué diferenciarías el concepto de bienestar del concepto de felicidad? Hola, buenos días. Yo también quiero dar las gracias a la Fraternidad y a Natalia por tener el lujo de estar aquí con todas vosotras, con todos vosotros esta mañana. Pues mira, es verdad que nosotros veníamos trabajando desde hace mucho tiempo en todo lo que es el área de empresa saludable, en el concepto de bienestar, a través de muchísimas herramientas. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que nos dábamos cuenta de que no conseguíamos unos resultados realmente disruptivos, transformadores, si no cambiábamos las conductas de las personas. O sea, el cambio real se consigue modificando las conductas de las personas. Esta mesa se llama Desde IGIA hasta Alexa. Pues desde IGIA hasta Alexa y muchísimo tiempo antes, lo único que no ha cambiado todo. En nuestra sociedad ha cambiado todo. No tiene nada que ver la sociedad de hoy, pero no la de IGIA, ni la de hace, no sé, 60 años. Menos una cosa, lo único que no ha cambiado es el cerebro. Entonces, entendimos que lo que teníamos que hacer era empezar a trabajar en el desarrollo de un programa protector del cerebro. Antes hablábamos también de riesgo psicosocial. Bueno, pues lo único que nos protege realmente en la sociedad en la que vivimos, en la que no podemos cambiar las circunstancias, lo único que podemos modificar realmente es conseguir esa protección especial consiguiendo herramientas que nos sirvan para desarrollar una especial calidad mental. Ese es el proceso el proyecto de felicidad y ese es el proceso que seguimos. Cuando trabajamos en bienestar, cambiamos el entorno para conseguir una mejoría en el individuo. Cuando trabajamos en felicidad, cambiamos el interior del individuo, es el individuo el que lo cambia, pero se cambia desde dentro para conseguir una mejoría del entorno. Es un proceso direccional totalmente a la inversa. Y lo que realmente consigue cambios duraderos y transformadores es lo de dentro hacia afuera, lo cual no significa que no haya que seguir cambiando el exterior y mejorando el bienestar de las empresas y demás. Pero desde luego lo realmente disruptivo y transformador es mejorar la calidad mental de la gente en base a unas herramientas que nosotros enseñamos
a las personas que existen, cómo lo pueden hacer, enseñamos que cómo hay que reflexionar más sobre uno mismo y sensibilizamos, como decía antes la compañera, en ese sentido. Todo depende de uno mismo. Toda la salud, la física, la mental y la social, está en nuestro cerebro. Hay que actuar sobre el cerebro. Paloma, ese es un consejo de futuro que yo creo que todos nos podemos llevar a casa y te lo agradecemos. Sonia, la película hace mención a vosotras dos últimas ponentes intervinientes, ¿no? Las mutuas, yo creo que dentro del sector sociosanitario han sido siempre las grandes desconocidas, las grandes ignoradas, y no por ello menos eficientes y menos importantes en el papel que cumples. Tú llevas una trayectoria que ya Natalia te la ha mencionado así por encima, larguísima, ¿no? Tú, como mujer y como mujer profesional en una mutua, ¿cómo valoras esa evolución? Como estoy en mi casa, entre compañeros, entre empresas muy conocidas, me voy a permitir la licencia de ser quizás un poquito protagonista. Pero como mujer creo que nos ha pasado a muchos de los que estamos en esta sala, muchas mujeres, cuando tú quieres ir avanzando profesionalmente tienes muchos desafíos. Tienes que empezar por tus hijos a decirles que te vas a cambiar de lugar y que sus amigos ya no van a ir con ellos, su colegio, su equipo de baloncesto, y tienes que tener mucha tenacidad para ser capaz de arrancar a tus hijos que tanto quieres de ese entorno, ¿no? Y creer mucho en tus sueños. Tienes una pareja a la que tienes que decir que también deja su familia, deja su negocio, deja su ámbito laboral y te tiene que seguir. Pero le estás diciendo, yo te he seguido 10 años, ahora creo que me toca. Y hay que echar un pulso importante ahí y al final tú ves que todos ganamos, ¿no? Y otra faceta, quedan los padres. Cuando yo le digo a mi padre, todos los que somos médicos, nuestros padres están encantados de tenernos al lado a diario para decirnos ese día dónde les duele, justamente, ¿no? Entonces, cuando tú le dices a un padre que te vas a vivir fuera, te has ido a estudiar la carrera, pero en esa época eran jóvenes, y cuando vuelves y estás cerca de ellos, no asumen que alguien que les protege tanto se marche de su lado. Entonces, tienes que tener mucha tenacidad y creer mucho en tus sueños para separar todo eso y descolocar eso de su sitio por colocarte tú. Y creo que ahí nos hace falta una dosis de egoísmo que luego tienes la oportunidad de devolver en generosidad, ¿no?, con ellos. A nivel de empresa he tenido la gran suerte, y no es peloteo, aunque está aquí toda mi empresa, la gran suerte de que cuando en esta época en la que tú dices, a veces ahí tienes que tirar de la rienda profesional y otras veces de la rienda personal. Tener una empresa en la que entienda eso, que a nivel profesional quieres progresar y dar el salto a este sitio y te diga, venga, vale, lánzate, y te dé todos los medios de formación, de información, y te deje estudiar, y luego cuando dices a nivel personal necesito esto, dices, pues venga, muévete, pues es un privilegio. Yo me considero una privilegiada. Cuando tú te sientes una privilegiada, también das todo a esa empresa y con mucho gusto. Y se convierte en un círculo virtuoso estupendo, por lo que invito a todas las empresas que mimen mucho a sus trabajadores, porque eso es un círculo muy, muy virtuoso. Y después, en las mutuas, en las grandes desconocidas, yo quiero hacer aquí un homenaje a mis compañeras, porque hoy va de mujeres, pero también a mis compañeros, como médicos de mutua, y aprovechando que están las empresas, para decirnos, primero, darles las gracias por todo lo que crecemos con ellas, con estas empresas, pero luego para que entiendan lo que nos pasa a diario. Nosotros, como médicos, tenemos doble carrera. Una que es la médica y otra que es la gestión, poner cada cosa en su sitio. Y eso es un poco difícil, porque a veces llega un trabajador y te dice lo que le pasa, pero viene ya del hospital, lo ha visto porque ha tenido un accidente, el médico del seguro, el médico forense, y ahora llega a ti, o el médico de cabecera y ahora llega a ti. Y tú le tienes que decir que eso es accidente o no es accidente. Entonces, cuando tú le dices que eso no y él no está de acuerdo, al día siguiente llega con su pareja, al tercer día llega con el representante sindical, el cuarto día llama al empresario, al quinto baja tu jefe, oye, que ha llamado al empresario, a los 2 meses tienes que dar explicaciones a la inspección porque ya se empieza a mover eso, a los 4 meses a otra inspección y en un año tienes que estar en el juzgado diciendo lo que has hecho y que lo que has hecho es coherente con lo que tú dijiste el primer día. Eso, gracias a que se gestiona bien, luego nos permite hacer una calidad estupenda, una medicina de muchísima calidad para atender bien a nuestros trabajadores, atender bien a nuestras empresas y guardar bien los fondos públicos. O sea que la mutua para mí es un privilegio en todo el ámbito. Tomen nota.
Sí, Aley, tú eres la tecnócrata de esta mesa, con tu experiencia y tu visión internacional. Se ha hablado antes en las mesas anteriores de la brecha tecnológica o brecha científica. Estamos inmersos en la revolución 4.0. ¿Esa brecha tú crees que va a ir en aumento o en descenso respecto de la mujer? Esa brecha no es lo que yo crea, sino que es lo que estoy viendo, ¿no? Yo llevo desde los 18, desde que empecé a estudiar de la Escuela de Ingenieros Industriales de Barcelona. Me acuerdo que el primer año nos dejaban pasar en la cola de la fotocopiadora a las chicas porque éramos pocas. Y ahora ya no. Y ahora va a salvar y haces cola como todo hijo de vecino. Quiero decir que esto en los alumnos se ha visto y es positivo, pero sobre todo es positivo porque se ha visto en el claustro de profesores. Yo me acuerdo cuando empecé a estudiar ingeniería que el 90% eran profesores, eran hombres mayores, muy mayores, y había alguna profesora que te daba las prácticas de matemáticas o las prácticas de laboratorio. Y ahora, 10 años después, pues me alegra ver que cada vez hay más profesoras, de entre las que me incluyo, y además ves a profesoras en asignaturas que tradicionalmente habían sido de hombres, máquinas térmicas. Es que además yo me acuerdo cuando yo hacía esa asignatura que el profesor me decía, las chicas, por favor, poneros en el equipo con algún chico porque si no, no podréis terminar esta práctica a tiempo. Y esto no hace 30 años, hace 10. Paternalismo. Y era, pero porque el movimiento de muñeca para un destornillador lo hacemos en sentido contrario o algo así. Y esto es una realidad que se daba y ahora cada vez se da menos. Y eso a mí me encanta. Y además, toda la revolución digital, todo el acceso a sistemas de información nos permite tener el conocimiento en un clic. Y además, como se decía en mesas anteriores, nos da dos cosas que antes igual no lo teníamos, que es perspectiva y son contactos. Nos permite organizarnos mucho mejor, que es lo que los hombres ya hace mucho tiempo que lo llevan haciendo. Y esto hace que sea estupendo y hace que abramos los ojos, que se dé este cambio cultural. Y además yo es una cosa que lo cuento siempre. Mi madre, que es matemática, que es científica, que con estudios, cuando yo le dije que quería hacer ingeniería, mi padre me dijo, sí, tú haz lo que quieras. Y después mi madre me dijo, cariño, ¿tú no quieres ser economista? ¿Trabajar en un banco? Y dije, no, eso no va conmigo. Y profesora de niños, que es muy bonito. Pero yo le tuve que insistir a mi madre, a una persona de carrera científica, que yo quería ser como ella. Y esto cada vez se da menos y supongo que también es razón por la que cada vez vemos más ingenieras. Y además, no se nos da mal, se nos da bien. No es una cuestión genética que las chicas no sepamos física. Y yo creo que todo esto va a cerrarse la brecha y va a cerrarse la brecha pronto. Fenomenal. Pues muchísimas gracias. Está claro que además el trabajo físico, la carga física cada vez actualmente es menor para atornillar o desatornillar. Doctora, de cara al futuro, la desconexión laboral es un tema que está en todas las compañías, que es problemática, que plantea, pero es factible. La desconexión familiar, ¿cuál es tu opinión? Bueno, yo creo que tan importante es la desconexión laboral como realmente la desconexión familiar. Y más en lo que decía antes, ¿no? En el mundo de la mujer, donde tenemos ese ordenador, ¿no? Que no sé, tenemos tantas cosas que llevar encima, ¿no? Pero yo, más que desconectar, yo creo que lo que tenemos que hacer es todo lo contrario, sino conectarnos. Vivimos en un mundo donde todo va tan deprisa, donde todo es tan externo, que realmente las mujeres, yo siempre digo, ¿no? Y los hombres supongo que os pasará lo mismo, ¿no? Pero vivimos muchísimo en esta mente errante, ¿no? En una mente que
no sé cuántos de vosotros hoy cuando os estabais duchando os habéis dado cuenta de que os duchabais. Yo a veces salgo de la ducha y digo, ahora no sé si me he enjabonado el pelo o no. O llegas a dar una conferencia a un sitio y he venido en el coche media hora y no sé ni por dónde he pasado. O sea, como que vivimos muchas veces en esa mente, ¿no? Y realmente no nos tenemos que desconectar, más ya estamos muy desconectados, sino que para mí es todo lo contrario. Realmente el aprender a estar centrada y presente en cada una de las esferas de nuestra vida, ¿no? Muchas veces, ya os decía antes, yo tengo 3 niños y después de una jornada de trabajo a veces llegas a casa y antes de abrir la puerta dices, madre mía, ahora los baños, las deberes, alguna cosa, un adolescente, imagínate, ¿no? Y a veces dices, madre mía, ¿no? Pero lo maravilloso es que, madre mía, ¿no? Lo que tengo ahora por vivir estas 3 horas por delante, ¿no? Y yo siempre hago el ejercicio cuando veo que me estoy ahí desconectando, de decir, si solo tuviera este momento para vivirlo con mi familia, ¿cómo viviría estos baños, estas cenas, este hacer deberes, esto cotidiano, ¿no? Y a mí enseguida me ayuda para ponerme ahí y centrarme. Y pasa lo mismo cuando vamos a trabajar. Yo ahí doy conferencias, doy talleres, y hay conferencias, pues yo que sé, que las habré dado como 100 veces o más, y lo mismo, hago ese ejercicio antes de ponerme delante de la gente que viene a escuchar, de decir, si solo fuera la única vez que tuvieras para decir lo que quieres decir, ¿cómo estarías haciéndolo, no? Entonces yo creo que a día de hoy no es tanto el desconectarnos, sino todo lo contrario, en el estar presente en lo que estamos viviendo. Vivimos mucho, como decía antes, en el automatismo, y eso hace que perdamos bienestar, porque realmente, ¿no?, la mente está en un lugar y el cuerpo está en otro, ¿no? Y la mente puede llegar a 1000 sitios, pero es que el cuerpo solo puede estar en uno, ¿no? Y eso genera mucho estrés, aunque no nos demos cuenta. Y como bien decía Paloma, el secreto está en trabajar desde el interior esa conexión con uno mismo, ¿no? Así que yo creo que tenemos que ir más a conectarnos que a desconectar. La desconexión conectada. Eso es, reconectarnos. Patricia, pues muchas gracias, Lourdes. Patricia, antes has expresado magistralmente la individualización de las acciones de prevención de vuestro grupo hacia el colectivo en general y en particular. En el caso concreto de la mujer con discapacidad, ¿cuál es tu opinión al respecto? ¿Sufre una doble discriminación por la condición de género y por la discapacidad o no es así? Pues mira, mi opinión es que las mujeres con discapacidad somos absolutamente invisibles. En la sociedad existen las mujeres, los hombres y las personas con discapacidad. Pero la discapacidad tiene tanta presencia para bien, además lo digo para bien, que tiene una consecuencia, en este caso no buena, y es que invisibiliza el género o el sexo de la persona. Y tenemos las mismas necesidades, las mismas inquietudes, las mismas expectativas y las mismas frustraciones que las mujeres que no tienen discapacidad, pero estamos muchos años por detrás. Te voy a poner solo un ejemplo objetivo y a partir de ahí comentamos un par de cuestiones. Según los datos que ha publicado el INE, los datos salariales del año 2016, que son los últimos que tenemos, el salario medio de los hombres en 2016 fue de 25.900 euros. El salario medio de las mujeres fue de 20.100 euros. El salario medio de los hombres con discapacidad fue de 20.600 euros, un poquito más que las mujeres sin discapacidad, pero desde luego por detrás de sus homólogos. El salario medio de las mujeres con discapacidad fue de 17.600 euros y son datos del INE igual de objetivos que los de las personas que no tienen discapacidad, que no los hemos generado, ni creado, ni interpretado las entidades de personas con discapacidad. ¿Esa es una discriminación? Desde luego la brecha está. Con lo cual, lo peor no es que haya una brecha salarial entre hombres y mujeres, que desde luego no es bueno, para nada. Lo peor es que además en los hombres y mujeres con discapacidad se replica esa brecha y se replica, desde luego, por debajo. Y eso pasa en la sociedad hoy en día. ¿Cuántas mujeres con discapacidad directivas en empresas ordinarias conocemos? ¿Cuántas conocen los que están aquí? ¿Cuántos currículum de mujeres con discapacidad circulan los headhunters de este país? No hay ninguna mujer con discapacidad válida laboralmente en una empresa top de este país.
No hay ninguna mujer, porque la discapacidad hoy en día cada vez es menos de nacimiento, como es mi caso en la discapacidad visual, porque la medicina avanza para bien y avanza para todos, cada vez es más sobrevenida. Un accidente de tráfico, un accidente laboral, un accidente doméstico. Una mujer que ha estado trabajando en una empresa ordinaria y que a los 50 años por un accidente le sobreviene la discapacidad, deja de ser válida laboralmente, deja de ser mujer y pasa a ser persona con discapacidad. Todas esas preguntas a las que nos enfrentamos muchas de nosotras, casi 3 millones de personas en este país, mujeres con discapacidad, son a las que a mí me encantaría que cuando salgamos de aquí nos den vueltas en la cabeza. No hay respuestas automáticas ni hay respuestas para hoy ni para mañana, pero hay muchísimos retos de futuro en los que todos los que estamos aquí podemos trabajar. Primero, reconociendo el hándicap de la discapacidad, que es real. Evidentemente hay cosas que no podemos hacer y otras muchas para las que necesitamos ayuda. Pero no todas las mujeres con discapacidad tienen que ser cirujanas. Pueden hacer otras muchas cosas. Podemos hacer otras muchas cosas y otras no podemos, o por nuestra capacidad, o por nuestra habilidad, o por nuestra formación. Pero desde luego no por ser mujer y muchísimo menos por ser mujer con discapacidad. Con lo cual, ¿existe una doble discriminación? Sí. Es real, es objetiva y sobre todo es diaria. Has lanzado un mensaje a todo el auditorio de que lo tenemos que corregir y que lo que se decía antes de que no podíamos tener complacencia con la situación adquirida es más verdad que nada, ¿verdad? Paloma, dentro de la felicidad, la gente que trabaja en MAU San Miguel, ¿cómo lo lleva? ¿Cómo lo ha asimilado esa dirección de la felicidad? Y dentro de todos tus compañeros de la organización, ¿hay diferencias entre hombres y mujeres en esa percepción? Pues mira, yo lo que creo es que lo más complicado ha sido la palabra. La palabra da miedo al principio, ¿no? Poner un área de felicidad tal cual es como un poco fuerte, ¿no? Porque yo creo que es verdad que la mayor parte de nosotros entendemos que la felicidad está asociada siempre a alegría, ilusión, entusiasmo, ¿no? Y claro, luego ya les cuentas de qué va el proyecto y qué es lo que queremos conseguir con el proyecto y cuáles son las actividades que hacemos en el proyecto y la cosa va cambiando radicalmente, ¿no? Entonces, yo recuerdo que una de las cosas que hacía al principio para que la gente entendiese qué era exactamente la felicidad es lo que os pregunto a vosotros. ¿Os puedo hacer una pregunta? Sí, ¿verdad? Veo mal. ¿Os acordáis de lo que...? Fenomenal, muchas gracias. ¿Os acordáis de lo que hicisteis ayer por la mañana? Fue lunes, ¿no? Sí. ¿Os acordáis de lo que hicisteis ayer por la mañana? Vale. ¿Me podéis levantar, como estamos en familia, ¿me podéis levantar la mano los que fuisteis felices 1 hora? Mucha gente, no los voy a contar, mucha gente, vale. 2 horas. Un poquito menos, vale. Toda la mañana, más o menos 15 personas, vale. ¿Me podéis levantar la mano los que fuisteis infelices toda la mañana? 1, vale. Es decir, ¿alguien me sabe contestar, los que no habéis levantado la mano de todos el día felices, ¿alguien me sabe contestar qué es lo que fuisteis cuando no fuisteis felices ni infelices? Bueno, pues ese es el proyecto. Ese es el proyecto de felicidad. Ganar conciencia de que cuando alguien te pregunta qué es la felicidad, yo le contesto lo que estás sintiendo en este momento sin saberlo. Porque la gran mayoría de nosotros tenemos muy pocos minutos de infelicidad real a lo largo de nuestra vida. Pueden llegar, y seguro que llegan en algún momento, seguro. Pero la mayor parte del tiempo vivimos en automático, ¿verdad, Lourdes? Vivimos en automático. Pero ese automático, por debajo, tiene un sustrato de felicidad. Cada una de las 60.000 decisiones aproximadamente que tomamos al cabo del día, 60.000, están guiadas con un solo objetivo: ser felices, buscar nuestro mayor placer. Y el cerebro lo hace de forma automática, ni siquiera nos consulta, los toma automáticamente la gran mayoría, el 95% de ellos. Bueno, cuando tú le cuentas esto a las personas,
haces algo muy importante, que es responsabilizas a la gente de sus decisiones, de su felicidad, de sus sentimientos, y haces algo todavía más importante, involucras directamente su salud. Porque realmente cada decisión que tomamos a lo largo del día, en ella estamos involucrando, para bien o para mal, directamente nuestra salud. Uy, ya me he ido. Vale, nada, sigo. Continuarás. Gracias por la respuesta. Continuarás. Muchísimas gracias. Oye, Sonia, desde tu papel en la Mutua, ¿qué crees que a día de hoy y en el futuro se puede hacer en materia de salud y de prevención para las empresas y sobre todo para las personas que componen las empresas? ¿Qué podéis hacer? Pues eso nos lo dicen las propias empresas. Aquí hay algunos compañeros de empresas que, me acuerdo uno en concreto, que está aquí también, hace años me cita y me dice, no sé qué hacer ya. Ya estoy haciendo de todo, estoy poniendo el casco, el cinturón, la bota, todas las medidas higiénicas, todas las medidas ergonómicas y no consigo tener el accidente cero, que es al que aspiramos todo el mundo. ¿Por qué? ¿Por qué por más cosas que hago no consigo tenerlo? Y entonces, de esas conversaciones que tienes y dices, es que al final hay algo muy importante que es el factor humano. Cuando yo leí a Lourdes, dije, es que ha dado la clave. Si tú no duermes bien, que es una enfermedad tremenda ahora, el insomnio, porque tienes hijos pequeños, padres mayores o porque te quedas con internet, ¿vale? Si tú no te hidratas bien, si no tienes esa alegría o esa búsqueda de la felicidad con ese optimismo que tienes que tener, si tú llevas una vida sedentaria, tienes problemas cuando llegas al trabajo. Y en un foro de esta misma empresa, cuando yo les decía, hay que dormir 8 horas, claro, nos reíamos casi todos, ¿no? Diciendo que a quién le da tiempo a dormir 8 horas. Pero como ellos se dedican a la automoción, está muy relacionado, les ponía el ejemplo y lo entendimos todos clarísimo. Digo, si tú sales con un coche con las ruedas lisas y te encuentras un día estupendo y buena carretera, no te va a pasar nada. Pero si tú sales con un coche así y te encuentras una gota de agua, una de aceite o una arena, derrapas y tienes un accidente. Pues eso es lo que nos pasa cuando salimos de casa sin esa salud que dice Lourdes que tenemos que cultivar o sin ese ánimo que dice Paloma que tenemos que cultivar. Entonces, bueno, nosotros, las empresas nos van exigiendo esas cosas y Natalia es la primera abanderada de la vida saludable y de la empresa saludable, está haciendo una gran labor y nosotros desde la Mutua, desde la web, tenemos ahí un rincón estupendo donde nos dice cómo hay que cuidarse, nos dice por qué la empresa tiene que ser saludable, por qué tenemos que fomentar la salud, porque eso nos va a ayudar a tener mejor clima laboral, menos absentismo, nos va a ayudar a retener el talento y nos va a dejar ser más competitivos que la competencia cuando hacemos una empresa saludable. Tenemos también otro rincón que se llama el de fitness y que también nuestros compañeros están ayudando a promover esto, el fitness emocional, ¿no? Ese fitness emocional que te va a enseñar a cómo afrontar esa adversidad, a cómo conocerte a ti mismo, a cómo comunicarte con los demás o a cómo eliminar hábitos tóxicos en esa vida diaria que nos descontamina y que necesitamos quitarnos para llenarnos de otro tipo de energía que es la que nos va a dar la vida, ¿no? Y también un aula de cultura preventiva donde se puede apostar por todas estas cosas. Con todo ello, estos montones de cursos a miles de personas, a miles de empresas, ¿qué queremos? Pues conseguir que la gente se conciencie de ese descanso pleno, de esa alimentación sana, de esa hidratación adecuada para que todo el cerebro funcione durante 8 horas seguidas, conocerse para manejar ese estrés y esas emociones que tenemos en cada minuto del trabajo o para hacer una actividad física que nos mantenga satisfechos con hormonas y con medicamentos que genera el propio cuerpo, ¿no? O sea, que hay muchas cosas que hacer. Muchas. Sí, y se pueden hacer. Si Alei, tú eres la directora científica de ORP Conference. ¿Qué proyectos de prevención de riesgos con perspectiva de género tenéis en vuestra fundación? Bueno, pues nosotros lo que intentamos es promover que las empresas, más allá de actuaciones puntuales con perspectiva de género, lo incorpore en su estrategia empresarial, porque al final las actuaciones puntuales dan resultados a corto plazo, que está muy bien, pero creo que esto no es una carrera de 100 metros, sino es una maratón de las largas. Y bueno, y llevamos un par de años trabajando y lo lanzamos el año pasado ya en el Congreso de Cartagena de Indias y ha sido el eje conductor del Congreso de este año, que ha sido hace 2 semanas. Pues hemos desarrollado, pues junto con la Universidad Politécnica de Cataluña, que es nuestro partner principal, porque estamos ahí pues un poco con un pie en cada sitio todos, pues un modelo de empresa saludable que es integral, que incluye el cero desigualdad como
uno de los ejes de la empresa saludable, porque entendemos que la diversidad, ya no solo de género, sino también de edad, de religiones, de culturas, proporciona riqueza a las empresas y a los equipos de trabajo en general. Y bueno, y lo que hacemos pues son formaciones, son divulgaciones, son jornadas de divulgación, formación, porque creemos que se habla mucho de brecha salarial, que existe y hay datos, pero existen brechas tecnológicas que se están cerrando, pero existen muchas más, existen brechas de oportunidades. Una mujer parece que tiene menos oportunidades de ascender porque se espera que en unos años tenga una carga familiar. Porque la incorporación, como decía Margarita, del hombre en la organización familiar, pues tiene barreras, se ve. Pero es eso. Y además hay una brecha en sistemas de protección de seguridad y salud en el trabajo. En México, el año pasado, nos sorprendimos porque vimos la primera tienda de equipos de protección personal para mujeres, con unos zapatos mucho más ligeros, con unos números más reducidos, porque cuando yo empecé mi carrera profesional como ingeniera química en la metalurgia, me dijeron, ¿tú qué pie tienes? Y un 38. Y me dice, pues tráete unas plantillas. Porque en la metalurgia, y éramos una fábrica de 120 personas, pues éramos 3 mujeres. Y de hecho teníamos el privilegio de usar los lavabos de dirección porque no había baño de mujeres. Y es eso, yo acabé la carrera no hace tanto. Quiero decir, todavía hay sectores muy masculinizados que la seguridad y salud en el trabajo no está adaptado para mujeres, pero es que no se tiene que adaptar, es que se tiene que concebir desde el momento cero, porque somos estadísticamente el 50% de la población, por lo que tendrían que contar con nosotros como el 50% de la fuerza trabajadora. Así es, así es. Oye, pues para terminar, la última pregunta a cada una de las ponentes, a la que sí os voy a pedir en esta que os atengáis rigurosamente al tiempo. Lourdes, esperanza de vida, hombre 80-82, mujer 85-86, de futuro, con la actual situación laboral que nos has expuesto, ¿se va a cortar o no? Pues según datos... ¿Vamos a mejorar los hombres? Según datos del Instituto de Estadística vais a mejorar. De hecho, esperar que me he traído la chuleta para no deciros mal los datos, pero dicen que la esperanza de vida en el 2031 será de 83,3 años para los hombres y de 88,1 para las mujeres. Pero en el 2051 se estima que los hombres aumentan a 86,9 años, que está muy bien, y en las mujeres 90,7 años. Siempre vamos a tener, parece ser, una esperanza de vida mayor, pero si os fijáis en este tiempo, que son prácticamente 20 años, la brecha actual de 5,7 años se reduce bastante a 3,8, calculé, sí, 3,8. Es decir, que realmente la esperanza de vida en la mujer, aunque vamos siempre por delante del hombre, va a disminuir. Y bueno, analizando un poco el porqué, ya hay datos que hablan de cómo la incorporación de la mujer al mundo laboral, lógicamente, ha aumentado nuestros niveles de estrés, como hablábamos antes, pero también en el momento de la incorporación empezamos a adoptar muchos hábitos masculinos, ¿no? Como fumar. De hecho, la población cada vez en España ha disminuido muchísimo, tanto en hombres y en mujeres, el tabaquismo, pero las mujeres fumamos más que antes, por ejemplo, ¿no? O el consumo de alcohol. Hemos cogido otros hábitos, ¿no? El hecho de estar pues trabajando, que tengo que ir corriendo a por los niños, o comemos muchísimo peor, la alimentación ha bajado mucho en calidad, somos mucho más sedentarias que antes. Entonces, realmente, en nuestro aterrizaje al mundo laboral ha sido un poco con tropiezos, ¿no? Yo creo, a la hora de cuidarnos. Y para mí la buena noticia, ¿cuál es? Que de aquí al 2051 queda muchísimo tiempo, que realmente la esperanza de vida disminuye por enfermedades
Y la gran noticia es que el 60-70% de las enfermedades que estamos padeciendo a día de hoy son por los estilos de vida que estamos padeciendo, ¿no? Y estamos hablando, pues, temas, por ejemplo, el cáncer, que en la mujer es ahora un mal muy común, por desgracia, que ha aumentado muchísimo su incidencia, pero estamos hablando que el 5 o el 10% de cánceres tienen que ver con genética. El resto tiene que ver con estilos de vida, ¿no? Con contaminación medioambiental, pero también con la alimentación que llevamos. Ahora ya hay estudios que han aislado realmente el sedentarismo como un factor de riesgo único para determinados cánceres. La OMS ya está empezando a indicar que el hecho de caminar media hora, 45 minutos todos los días, previene cáncer en el futuro. Y bueno, yo os podría dar un montón de datos de cómo la modificación de estilos de vida hacia un hábito mucho más saludable, no solo ganamos las mujeres salud en el presente, sino que ganamos muchísima prevención de enfermedades en el futuro. Entonces, bueno, estos son datos, nos tienen que decir, por aquí no queremos ir las mujeres, y sobre todo que tenemos un montón de recursos para no hacerlo. Muchas gracias, Lourdes, por ese mensaje de esperanza, y de que hay que ponerse las pilas todos, ¿no? Patricia, desde tu posición en el Grupo Social 11, imagínate, tienes la lámpara de Aladino, te sale el genio y dice, formula un deseo. ¿Qué deseo formularías? Pues mira, uno muy sencillo y en el que yo confío que al menos todos los que estemos aquí, a partir de dentro de 2 minutos, por lo menos pensemos, si podemos además hagamos algo, pero por lo menos pensemos, que las mujeres con discapacidad, por ese orden, mujeres con discapacidad, pasemos de ser las eternas niñas a las que toda la familia y su entorno cuida además con el ánimo de verdad de cuidar, con ese factor positivo, no con ningún otro, a que se nos vea como tal, como mujeres con discapacidad. Como decía antes, el 10% de la población española tiene discapacidad. Si yo, no voy a pedir que levantéis la mano porque no la voy a ver, si yo os pidiera que levantarais aquí la mano las personas que tenéis con discapacidad, de lo que estoy segura, y ojalá me equivoque, de lo que estoy segura es de que el 10% de esta sala no la tiene. Por lo tanto, ojalá, van a ser 2 deseos, no 1, ojalá el mundo empresarial de este país, lo comentaba antes la compañera, represente la pluralidad de la sociedad. La pluralidad que hay por género, por supuestísimo, pero por otros muchos factores, porque las mujeres no son un colectivo, como decían antes, de la sociedad, somos más del 50%. Las personas con discapacidad sí somos un colectivo, pero que al menos tengamos esa representación proporcional. Entonces, que se nos vea como una más, que cuando necesitemos ayuda la pediremos y si nos la ofrecen, igual de fenomenal. Pero que no tengamos que pedir permiso para estar, que no tengamos que agradecer las oportunidades que se nos dan por tener la discapacidad, sino que se nos den porque se crea en la formación por currículum o por experiencia que tenemos como todos los demás. Que ojalá esos currículum ciegos lo sean de verdad, no solo porque no aparezca la foto de hombre o mujer, sino porque no te caigas siempre antes de llegar a una entrevista por tener una discapacidad. Entonces, que si no me seleccionan sea porque no encajo en el perfil, pero desde luego no por ser mujer y no por ser mujer con discapacidad. Y por eso confío en que al menos con ese deseo compartido a partir de hoy nos vayamos pensando en que la igualdad de oportunidades por género y por discapacidad no solo es cuestión de otros, no solo es cuestión de la Administración y no solo es cuestión de las entidades como el Grupo Social 11 que trabajamos por y para las personas con discapacidad. Depende de todos. Todos generamos oportunidades y todos nos relacionamos con un montón de personas. Hagámoslo por igual. Patricia, muchísimas gracias porque ha sido clara y concreta. Yo creo que todos tenemos nuestra cuota de trabajar en ese sentido. Paloma, antes has hecho un cálculo ahí, has levantado manos. ¿Cómo mides, qué KPIs o qué índices o qué indicadores mides en tu ámbito de dirección para valorar el resultado de las acciones? ¿Y hay alguna diferencia entre los resultados que obtienen hombres del colectivo de mujeres?
Mira, medimos de bastantes maneras, de distintas formas. Medimos actividades individuales de las que realizamos. Por ejemplo, realizamos una actividad que se llama Desayuno con Diamantes, que es una vez al mes, viene una persona para darnos una conferencia, una charla sobre la zona de expertise, el área de expertise que tiene en relación con la felicidad. Pues, por ejemplo, para que te hagas una idea, en un año hemos elevado el número de asistentes un 150%. Y además nos mandan correos con agradecimiento, en fin, muy bonito. Medimos el número de asistentes a otro tipo de actividades también, como por ejemplo en las sesiones de mindfulness. Y en las sesiones de mindfulness lo que hacemos es que medimos la energía. Antes hablaba Lourdes de energía, medimos la energía, la sensación de energía subjetiva que tienen las personas con unas barras muy graciosas de baterías antes de entrar en la sesión, y cuando salen de la sesión medimos cómo se ha modificado, en general aumenta su energía. Medimos con los índices de absentismo, por supuesto. Medimos a veces con mediciones de parámetros proinflamatorios. Hemos hecho un estudio con parámetros proinflamatorios, en concreto con PCR y fibrinógeno, en un grupo muy reducido de una fábrica. Bueno, y tenía cierta complejidad, pero bueno, también hemos medido parámetros biológicos. Y ahora lo que hemos hecho, y me parece muy interesante, es que hemos creado un cuestionario específico de habilidades de felicidad. Se llama CHEF, Cuestionario Específico de Habilidades de Felicidad, y es un cuestionario de 59 preguntas, y con ellas medimos cuáles son las competencias, los niveles competenciales de cada una de las personas que hacen el test, el cuestionario, en las 20 competencias más importantes con las que trabajamos y desarrollamos ese estado mental que llamamos felicidad. Entonces, le da una información muy curiosa, porque realmente no estamos acostumbrados a saber cuál es nuestro nivel de gratitud o de generosidad o de apreciatividad o de atención concentrada, y luego nos da una foto de lo que es la organización en esas habilidades. Y en relación al final te cuento que en los primeros grupos que hemos estudiado os puedo decir que en el parámetro, en la habilidad generosidad, están más altos los hombres que las mujeres. Y en atención concentrada, es decir, lo que es la capacidad de mantener la conciencia permanentemente pues mantenida, están un poquito más altas las mujeres que los hombres, cosa que parece, en principio, que son cosas que no van mucho en función de lo que habitualmente pensamos, de los valores que tenemos, ¿no? Las mujeres más generosas, más dadas a los demás, pues en este caso los resultados han ido totalmente en sentido contrario. Interesantísimo. Sonia, muchas gracias. Muchas gracias por compartir esos resultados con todos nosotros. Sonia, ¿qué piensas de las políticas de maternidad? Que no lo habíamos hablado hasta ahora en toda la mañana, y yo creo que es un punto también muy importante. ¿Qué opinión tienes acerca de la guía SEGO, en la que la Asociación Española, porque todo yo estaba en la Junta Directiva de Médicos del Trabajo, colaboramos en su creación de la guía SEGO? Bueno, en cuanto a la primera pregunta, efectivamente yo creo que sí que se va avanzando mucho en las políticas de maternidad, pero yo creo que hay que cuidarlas también mucho, porque a veces conseguimos dar pasos importantes y luego, si no cuidamos bien esos presupuestos y esos pasos, se tergiversan y acaban sin ser útiles, ¿no? O teniendo dificultades para que lleguen a donde tienen que llegar. En cuanto a la guía SEGO, se llama guía SEGO porque interviene de forma muy científica la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia, y esas son las guías. Aparte de médicos de esta sociedad, intervienen también médicos de mutuas y médicos del INS. Entonces, ya como se ha dicho en la primera mesa, se empezó a mirar por esto con la OIT, pero también las directivas europeas, en las directivas marco, en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en la Ley de Conciliación, o sea que esto es un complemento más, ¿no? Y esta guía salió por primera vez en el 2008 y ahora se ha hecho una edición nueva porque las cosas van cambiando. Va cambiando la edad de las mujeres y el embarazo. Yo el otro día estaba revisando con una empresa sus bajas, y si había 10 mujeres embarazadas en baja, digo, pero ¿por qué se está transformando el embarazo en una enfermedad? No es así, es que el embarazo, cuando se tiene a partir de 40 años, pues los ginecólogos son muy conservadores y reposo, entonces está aumentando mucho esa edad del embarazo, aunque luego no tengas problemas, pero en principio ya recomiendan una baja. Entonces eso está cambiando que aparecen nuevos trabajos.
Está cambiando que muchas mujeres se incorporan a todo tipo de trabajos, que antes esto no se daba, y están cambiando las tecnologías que ayudan a ver ayudan a ver otros riesgos y a solucionarlos de otra manera y a ver más cosas en el embarazo. O sea, esas tecnologías también nos han obligado a reubicarnos un poquito con esa nueva guía SEGO, que aquí tenemos un compañero que ha intervenido muy activamente esto desde la Mutua. Bien. Porque efectivamente el embarazo no es un estado de enfermedad, es de mayor vulnerabilidad y tenemos que procurar todos proteger tanto a la mujer como al feto. A nosotros sí que se nos plantea el problema muchas veces explicar a las empresas lo que es un embarazo de riesgo y lo que es un riesgo laboral en el embarazo. El embarazo de riesgo es ese que tienes cuando tú, estando embarazada, pues porque tienes una hipertensión, una diabetes, se te complica, entonces ahí tienes que ir a coger una baja médica, igual que si tienes un cólico de riñón o una hernia discal, tienes que ir a coger una baja médica. Y luego está el embarazo que yo tengo normal, pero que si voy al trabajo se me puede complicar. Entonces ahí todo empresario debe tener sus riesgos bien especificados. Cuando llega la embarazada, saber qué riesgos le van a afectar y retirar esos riesgos. Si no puede, lo que tiene que hacer es retirar a la embarazada a otro puesto. Y si no tiene ese puesto, porque son 3 o 300, pero no lo hay que retirar a la embarazada de la empresa. Y es la propia embarazada la que tiene que solicitar eso, tiene que ella misma solicitar sus papeles para ese riesgo, ¿no? Entonces ahí intervienen 3 médicos, el médico de atención primaria o el de ginecólogo, que tiene que decir que está embarazada, que no tiene ningún otro problema de diabetes o hipertensión y tiene que decir cuándo va a dar a luz y luego cuándo va a tener su parto. Después interviene el médico de prevención diciendo los riesgos que hay y luego el de Mutua, que es el que lo concede, ¿no? Deciros un dato, aunque estoy un poquito de time up, la Mutua, por ejemplo, en 2017 las Mutuas vieron 80.000 personas embarazadas, 80.000 mujeres embarazadas. Al 97% le dijimos que sí, que ese riesgo pertenecía en ese momento, esa prestación le pertenece en ese momento y empleamos unos 350 millones de euros. O sea que yo creo que la sociedad, las empresas, las Mutuas estamos muy concienciadas. Muchas gracias, Sonia. Cialei, la última pregunta. Hace menos de 2 semanas ha habido el Congreso Internacional de ORP. ¿Qué diferencias y qué novedades en materia de género entre los países europeos y de Sudamérica y otros países de otro entorno se han apreciado? Pues creo, y esto ya es una opinión personal, de hecho es subjetivo, que nosotros sí que es verdad que damos más visibilidad del tema, hablamos más de igualdad, pero ellos lo están aplicando más que nosotros. Hemos visto que han venido muchísimas empresas de Latinoamérica, de Colombia, de Argentina, de México, que el 70% de sus cargos intermedios son mujeres. Sí que es verdad que el presidente, que el director general, que el CEO es un hombre, pero los cargos intermedios, el 70-80% son mujeres, mientras que en España esto no sucede. Y bueno, sí que es verdad que nosotros hablamos más, puede que estemos más concienciados, pero actuamos menos. Y ese cambio, la verdad es que me sorprendió, porque no me lo esperaba. Lo que pasa es que cuando lo ves, pues la realidad está ahí. Pero también es verdad que esto puede ser un aspecto que a ellos, sobre todo pues en materia de seguridad y salud en el trabajo, las mujeres están súper preparadas. Es decir, tú cuando ves a una subdirectora de lo que sea, tiene 4 másters, habla 5 idiomas, ha hecho 4 carreras y está trabajando en empresas desde los 16 haciendo prácticas desde el instituto. Es decir, que quizás también son ellas mismas que se han dado cuenta que el techo de cristal, que el famoso techo de cristal muchas veces nos lo ponemos nosotras mismas. Nos lo ponemos nosotras mismas, nos limitamos, tenemos menos confianza, que se hablaba en otras mesas, tenemos menos confianza en nosotras mismas y es posible que los países latinoamericanos, las familias que pueden, muchas veces sus hijos, sus hijas van a estudiar en Estados Unidos y esta mentalidad de empoderamiento lo han vivido, lo han experimentado desde pequeñitas y eso es lo que tendremos que hacer pues, nosotros en España y en Europa en general, ¿no? Desde pequeñas decirles a las chicas que pueden hacerlo
Y eso es lo que marcaría la diferencia de aquí, como hablaba antes con Lourdes, que en la siguiente generación, que en 10 años veamos realmente este cambio. Pues no me queda más que agradeceros sinceramente, personalmente, y yo creo que en nombre de todo el auditorio, vuestras aportaciones. Nos llevamos mensajes de futuro, nos llevamos tareas de futuro y nos llevamos sobre todo el compromiso de mejorar y de avanzar y de no dormirnos en los laureles para ser más felices. Así que muchas gracias a todos los presentes y muchas gracias a vosotras.